Tasmania fue Prentice, el principal depredador en la isla hasta principios del siglo XIX, que también fue apodado el lobo de Tasmania debido a su apariencia similar a la de un perro. A pesar de su aspecto canino, el tiloceno es en realidad un marsupial, y su forma parecida a un perro se debe a un fenómeno evolutivo conocido como evolución convergente, en el que distintas especies desarrollan características similares para adaptarse a entornos similares. Benjamin vivió en el zoológico de Borus, en Hobart, Tasmania, y estuvo en buen estado de salud mientras estuvo en cautiverio. Sin embargo, en una fría noche de 1936, murió tras ser dejado en el exterior sin refugio. A partir de ahí, los esfuerzos para encontrar otro tiloceno fueron infructuosos. Pronto, la gente aceptó la idea de que la especie se había extinguido, pero los informes de avistamientos persistieron. En total, se registraron más de 1.200 avistamientos que llevaron al ecologista de mamíferos de la Universidad de Tasmania, Barry Brook, y su equipo a crear una base de datos sobre el tema. En un artículo publicado, sugirieron que el tiloceno podría haber sobrevivido hasta finales de la década de 1990 o principios de los 2000. Aunque los datos y modelos improbables indicaban una posible persistencia en las regiones más remotas de Tasmania, el equipo de Brook evaluó los avistamientos considerando errores de identificación y fabricación, dándole más peso a aquellos realizados por científicos o testigos múltiples. En conclusión, sugirieron que el tiloceno probablemente se extinguió hace unas 2 décadas o que en realidad nunca existió en esas fechas. A pesar de ello, aún había quienes creían que algunos ejemplares podrían haber sobrevivido en las zonas más inaccesibles de Tasmania. El ecologista Colin Carlson publicó un artículo en 2017 en el que afirmaba que la supervivencia del tiloceno era extremadamente improbable y que, en su opinión, el último ejemplar había muerto entre 1936 y 1943, o a más tardar en 1960. Sin embargo, los avistamientos seguían ocurriendo. En cuanto a la evidencia física, existen diversos videos que aseguran mostrar tilocenos mucho después de 1936. Lo sorprendente es que muchos de estos provienen de Australia continental, donde se cree que la especie se extinguió hace 2000 años. En cuanto a Tasmania, uno de los avistamientos más famosos ocurrió en marzo de 1982. Cuando el guardabosques H. Hans estaba durmiendo en su vehículo 4x4 en una remota pista forestal en el noroeste de la isla. A las 2 de la mañana, al sacar la mano por la ventana para ajustar el foco, se topó con un tiloceno a unos 6 metros de su vehículo. Aunque intentó tomar fotos, el animal se internó rápidamente en el bosque. Este avistamiento es relevante porque cumple con los criterios de validación establecidos por Barry Brook. Fue cerca del observador, fue breve y, lo más importante, lo presenció un guardabosques con experiencia en la identificación de fauna de la región. Desafortunadamente, pese a los esfuerzos de los oficiales de parques nacionales y expertos rastreadores, no se encontró evidencia adicional. Este no fue el primer intento de buscar al tiloceno. Entre 1967 y 1973, el zoólogo Jeremy Griffith y el agricultor James Malley realizaron una de las búsquedas más exhaustivas en la costa oeste de Tasmania, sin éxito. En la actualidad, Tasmania sigue siendo una de las zonas más remotas del mundo, con vastas áreas cubiertas por bosques, lo que dificulta la captura de imágenes o la recolección de pruebas de un animal tan raro. A pesar de los avances en tecnología, la búsqueda del tiloceno continúa y la fascinación por su posible supervivencia sigue viva. Los esfuerzos no se limitan al suroeste de Tasmania. El criptozoólogo Richard Freeman, por ejemplo, ha realizado varias expediciones para buscar el tiloceno, combinando métodos tradicionales como el uso de cámaras trampa con entrevistas a testigos.
Algunos de estos testigos aseguran haber escuchado sus distintivos gritos, similares al yap yip de un petauro del azúcar, lo que añade aún más misterio al enigma. Para los habitantes de Tasmania, el tiloceno es una criatura importante en su cultura, tanto que incluso aparece en el escudo de armas del Estado. A pesar de todos los esfuerzos por encontrar evidencia de su existencia, el futuro del tiloceno sigue siendo incierto, aunque algunos científicos han considerado la posibilidad de que pueda ser revivido por clonación. Desde la clonación de la oveja Dolly en la década de 1990, científicos como Mark Archer de la Universidad de Nueva Gales del Sur han estado investigando cómo clonar al tiloceno. En 2017, un equipo de la Universidad de Melbourne secuenció el genoma completo del tiloceno, lo que representa un avance significativo en la ciencia de la clonación. Con el apoyo de importantes financiaciones, incluido un donativo de $10 millones de los hermanos Hemsworth, la posibilidad de revivir al tiloceno mediante ingeniería genética se encuentra más cerca que nunca. Sin embargo, algunos cuestionan si los recursos no deberían invertirse en la conservación de especies vivas en lugar de intentar traer de vuelta a una criatura extinta. El debate sigue abierto. ¿Está el tiloceno realmente extinto o todavía podría estar viviendo en lugares remotos de Tasmania, Australia continental o incluso Papúa Nueva Guinea? Algunos expertos creen que la especie sobrevivió mucho después de su proclamada extinción, mientras que otros piensan que la clonación podría ser la única forma de traerla de vuelta. La respuesta a este enigma aún está por determinarse, pero lo cierto es que la fascinación por el tigre de Tasmania continúa siendo un misterio que despierta la imaginación de todos. El debate sobre la posible supervivencia del tigre de Tasmania o tiloceno sigue siendo un tema fascinante que mezcla la ciencia, la criptozoología y la esperanza humana de ver regresar a una especie extinta. Aunque los expertos han señalado que la probabilidad de que esta criatura aún camine por los remotos bosques de Tasmania o Australia continental es extremadamente baja, los informes de avistamientos continúan alimentando la especulación. En la actualidad, existe un pequeño pero firme grupo de personas que sostienen que la extinción del tiloceno podría no haber sido definitiva, y que los registros y testimonios de avistamientos pueden ser pruebas de que los últimos supervivientes aún rondan en las sombras. Muchos de estos testimonios, aunque en ocasiones dudosos o ambiguos, provienen de personas con experiencia en el campo, como guardabosques, naturalistas y criptozoólogos. Algunos de estos avistamientos han sido acompañados por fotografías, videos e incluso grabaciones sonoras, que, a pesar de ser difusas, siguen siendo consideradas como posibles evidencias de que el tiloceno podría estar más cerca de lo que se piensa. Sin embargo, estas pruebas siguen siendo insuficientes para confirmar que la especie realmente haya sobrevivido a su desaparición oficial hace más de 80 años. La clave del misterio radica, en parte, en la dificultad para acceder a las vastas y... ¿Es correcto interferir con la naturaleza de tal manera? ¿Deberíamos centrarnos en devolver a las especies extintas a su hábitat original, cuando ese hábitat ya ha cambiado irreversiblemente debido a las acciones humanas? Además, el retorno de una especie extinta, como el tiloceno, no garantiza su supervivencia en un entorno tan diferente al que existía en el momento de su extinción. Los ecosistemas han cambiado radicalmente desde la desaparición del tigre de Tasmania, y la competencia con otras especies, la presencia de depredadores nuevos o la falta de los recursos necesarios para su supervivencia podrían impedir que un tiloceno clonado se establezca adecuadamente en el medio ambiente. Es más, la reintroducción de especies extintas podría tener consecuencias imprevistas en la biodiversidad y en el equilibrio ecológico, ya que estas especies pueden alterar las dinámicas de las especies vivas que actualmente habitan el ecosistema. En este contexto, algunos investigadores han sugerido que es más sensato centrarse en preservar a las especies que aún están en peligro de extinción, en lugar de intentar traer de vuelta a aquellas que ya han desaparecido.
Esto implicaría no solo un enfoque más inmediato y práctico, sino también una reflexión sobre las prioridades en la conservación de la biodiversidad. Mientras que la idea de revivir especies extintas despierta un gran interés en el ámbito científico y popular, los recursos destinados a esta causa podrían ser más efectivos si se utilizan en proyectos que busquen mitigar el impacto del cambio climático, frenar la deforestación y la destrucción de hábitats, o restaurar las poblaciones de animales en peligro de extinción. A pesar de estos desafíos y la controversia que rodea la clonación de especies, el interés por el tiloceno no parece disminuir. De hecho, la fascinación por el tigre de Tasmania sigue viva en la cultura popular, alimentada por películas, documentales y teorías conspirativas. Esta mezcla de ciencia y mito mantiene a la figura del tiloceno en el imaginario colectivo como un símbolo de lo perdido y la esperanza de lo que podría recuperarse, un recordatorio de que incluso en la extinción, la naturaleza sigue dejando huellas. Algunos científicos han propuesto que la clave para entender si el tiloceno sigue vivo podría estar en métodos más simples que la clonación, como la exploración y el monitoreo sistemático de los hábitats remotos donde se ha informado sobre avistamientos. Mediante el uso de cámaras trampa, sensores y técnicas de vigilancia avanzada, podría ser posible obtener evidencia concreta de que el tiloceno ha logrado sobrevivir hasta el presente. Sin embargo, los costos asociados con tales expediciones y la baja probabilidad de encontrarlo hacen que muchos consideren que este tipo de investigaciones están más impulsadas por la curiosidad y el deseo humano de redención que por razones científicas estrictas. La ciencia del siglo XXI ha logrado avances impresionantes en la conservación y el estudio de especies en peligro, pero el misterio del tiloceno sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes. Tal vez el futuro nos dé una respuesta clara sobre la existencia o no de este enigmático marsupial. Pero hasta que eso suceda, el tiloceno continuará siendo un símbolo de la pérdida y la esperanza. Un recordatorio de lo frágiles que son las especies y lo lejos que podemos llegar en nuestro esfuerzo por recuperarlas. En resumen, el misterio del tigre de Tasmania o tiloceno sigue siendo una de las historias más fascinantes y complejas en el mundo de la biología y la conservación. A pesar de que este marsupial fue declarado extinto hace más de 80 años, la ciencia continúa buscando señales que puedan indicar que tal vez, solo tal vez, haya sobrevivido en algún rincón aislado de Tasmania. Los avistamientos no confirmados, las leyendas urbanas y los testimonios de testigos siguen alimentando la esperanza, pero también la incertidumbre. Y hasta aquí llega nuestra exploración sobre este fascinante enigma. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido sobre misterios de la naturaleza y la ciencia y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué piensas tú sobre la clonación de especies extintas?